Grabando. Muy bien. Estamos comenzando a estudiar y a pensar juntos en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde estamos encerrados. La verdad que algunas cosas se están abriendo de a poco, algún nivel de circulación, etcétera. Pero lo cierto es que en general ciertas libertades están restringidas. Y como hemos hablado ya desde que comenzó esto el 20 de marzo, ha pasado un montón, sin duda que hemos aprendido un montón de cosas y sin duda que seguiremos aprendiendo. Como hemos dicho, el mundo cambió y cambió para siempre. Entonces, como les expliqué el otro día, pensando en qué dice Dios acerca de la cuarentena, ¿no? ¿Qué dice Dios acerca de esta circunstancia? Nosotros somos los que creemos que cuando hablamos de Dios, la iglesia y la espiritualidad, no estamos hablando de una religión, no es la idea, no fue la idea de Dios y realmente no es nuestra idea que tengamos una experiencia religiosa en el mal sentido de la palabra, ¿no? O sea, una experiencia que no nos permita tener una expresión como de alegría, de recién y de vernos y de compartir, pero de compartir también cuando alguien está en dificultades y problemas, podernos unir como familia y darnos ánimo los unos a los otros, pero también juntos pedirle a Dios que haga algo. Y me alegra de algunas noticias que estoy escuchando, porque es lo que oramos, ¿no es cierto? Que Dios va abriendo caminos en medio de la soledad, como explicamos el otro día. Algunas veces Dios hace cosas súper rápido y a veces Dios se toma otros tiempos. Y la verdad es que no tenemos todas las respuestas, esa es la verdad. Y como no tenemos todas las respuestas, en realidad sí tenemos nuestra fe, ¿no? Y nuestra fe no nos avergüenza, dice la Escritura, ¿no? Nuestra fe nos hace esperar. Así que me alegro y nos alegramos por las noticias hemos orado mucho por Gabriel y por Verónica, por esta situación tan complicada, desafiante, y ahí ven, Dios mostró un recurso que trae algo de oxígeno a la situación. No es la solución total del asunto, por supuesto, pero trae un poco de aire y, por supuesto, también de ánimo y todo lo demás. Lo mismo que Antonio, que compartió un poco más de bienestar esta semana, y todo el resto que ustedes han ido, la misma posibilidad de verla a Marta después de tanto tiempo, así que estamos muy, muy contentos por eso y agradecidos a los Sánchez, ¿no? que asumieron esta posibilidad. Así que de eso se trata la espiritualidad y de eso se trata la fe y nuestra comprensión de la fe desde la comunidad El Refugio. Estábamos orando también por Silvia y por la cuestión del cobro de su jubilación, la salud de su hermano y así distintas circunstancias que todos de una u otra manera podemos experimentar. Filipenses, como ustedes saben, es una carta que el apóstol Pablo escribió justamente a cristianos que vivían en una ciudad griega llamada Filipos. Y lo interesante de la carta, por supuesto su contenido es extraordinario, pero lo que nos puede identificar con Pablo cuando escribe esta carta es que él estaba también encerrado, que él estaba preso, sus libertades estaban limitadas. Y aún en esa situación, él escribe no una, sino varias, pero Filipenses es nuestro objeto de estudio. Él escribe una carta extraordinaria con una visión de animar y de tratar algunos temas que en esa situación de encierro uno podría decir, ¿se acuerdan que les dije cuando recién esto empezó? Uno de los desafíos que yo me planteé, porque al principio tampoco yo podía salir a ningún lado con todo lo que tenía para hacer, y uno de los desafíos que yo me planteé es que cómo puedo seguir siendo productivo estando sin poder salir, ¿no? ¿Cómo puedo seguir siendo productivo? En términos de lo que cada uno hace, ¿no? Y la verdad que, bueno,
tomamos ciertas decisiones que por supuesto requirieron mucha disciplina personal para usar los tiempos, para esto, para aquello. Y creo que la gran mayoría de las personas que yo conozco están diciendo que en este tiempo en cuarentena parece que el trabajo se ha duplicado, ¿no? De reuniones, de los negocios a través del internet, o de escribir, o de cosas por el estilo. Yo les puedo asegurar que en estos 2 meses nunca he escrito tanto que como si fuera en comparación con la agenda normal. En la agenda normal yo busco una vez por semana de sentarme y escribir algunos artículos o cosas que me piden, y aquí prácticamente estoy escribiendo todos los días, o al menos día por medio, algunos artículos que tienen que ver con mi profesión, etcétera, entonces, y otras cosas, ¿no? Entonces uno se da cuenta cómo intentando estar enfocado uno puede aprovechar este tiempo para seguir siendo productivo. Pablo hizo exactamente eso en la cárcel en Roma. Estamos hablando del año 63 aproximadamente. Él está esperando su encuentro con el emperador. No está confirmado, pero algunos dicen, historiadores, que fue Nerón justamente el emperador con el cual Pablo tuvo su entrevista, vamos a decir así, antes de que después decidieran cortarle la cabeza. Entonces, Filipenses, desde el lugar que fue escrita, tiene un contacto con nosotros. Pablo estaba encerrado y nosotros también estamos encerrados, ¿no? Pablo estaba limitado y nosotros también estamos limitados. Sin embargo, vuelvo a decir, él pasó por encima de esa circunstancia y escribió esta carta maravillosa, y quiero hoy que veamos un segundo aspecto, como dijimos, lecciones desde el encierro. Vean conmigo, si están ahí en la carta, si no la van siguiendo, Filipenses en el capítulo 1, a partir del versículo 12, vamos a ver hoy. Algunos textos son salteados porque estoy tomando algunas lecciones en particular, no directamente correlativas a cómo está escrito el texto, ¿no? El versículo dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿cuáles son las cosas que le han sucedido? Que está en la cárcel, ¿no? Está encerrado. Y todas las dificultades que eso ha aplacado. Entre paréntesis, cuando ustedes notan que se entrecorta lo que estoy diciendo, solamente les pido que levanten la mano y yo voy a entender la señal para repetir lo que acabo de decir, por las dudas no se haya podido escuchar bien, ¿sí? Establezcamos esta señal entre nosotros. El apóstol Pablo entonces dice en el versículo 12: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, o sea, han tenido como resultado, más bien para el progreso del Evangelio. Versículo 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atrevieron mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, la primera lección que aprendemos en esta mañana, en este rato, es que esta circunstancia nos está desafiando de alguna forma a hablar más de nuestra fe y a explicar por qué, aunque estamos preocupados, no estamos derribados, ¿no? Que podemos estar pensando en cómo resolver esto, sin embargo, esa dificultad o desafío que enfrentamos no nos para la vida, ¿sí? Porque a partir de nuestra fe, el apóstol Pablo dice: miren, todo esto que me está pasando, en realidad, el resultado, uno de los resultados que ha provocado es el progreso del Evangelio. Entonces, ¿en qué sentido? Todo esto que me ha pasado ha hecho que yo todavía mucho más hable acerca de Dios. En vez de estar bajoneado, depre, etcétera, me he dado cuenta del favor de Dios y del amor de Dios y de la misericordia de Dios, y yo se lo he contado a otros. Ustedes y yo tenemos gente a nuestro alrededor que está muy mal, ¿no? Que está depre, que está bajoneada, que está angustiada, etcétera, y no le juzgamos. Es una reacción natural del ser humano frente a algo que nos puede dejar. Gente que está enojada por esto que está pasando, ¿no?
Entonces, una lección que Pablo nos da esta mañana es, mira, todo esto que está pasando debería servir para que todavía mucho más vos puedas hablar a otras personas y decirle, mira, yo también tengo esta serie de preocupaciones, pero la diferencia es mi fe, ¿no? No tenemos todas las respuestas, pero tengo fe. Amén. No tengo el control de todo lo que está pasando, pero tengo fe. Amén. Entonces tengo fe que Dios tiene el control y que no hay explicación para algunas cuestiones. De hecho, no podemos explicar algunas cuestiones sobre las cuales nosotros no tenemos responsabilidad. O sea, los que estamos aquí no tenemos las decisiones sobre la cuestión de economía o cuándo se abre la cuarentena, no tenemos ese poder de decisión. Entonces, en el buen sentido, Pablo dice, mira, toda esta cuestión, en vez de preocuparme, ¿y por qué pasó y no tendría que haber pasado? ¿Y por qué pasó y no tendría que haber pasado? ¿Y por qué pasó y no tendría que haber pasado? Pablo dice, me agarro de la fe. Amén. Y lo que voy a hacer es, como la fe me fortalece, me anima, como hemos dicho, ¿no? Puedo compartir mi circunstancia con alguien a mi alrededor que me dé una palabra de ánimo, por eso oramos los unos por los otros, puedo recibir ese ánimo. Entonces yo cuento, yo estoy enfrentando estas circunstancias, en ese sentido, ha servido de progreso para el Evangelio. Primera lección que aprendemos. Todas estas circunstancias debe animarnos mucho más a hablarle a otros, desde qué perspectiva nosotros enfrentamos los desafíos de estos días. Lo segundo que yo quiero resaltar en estas lecciones está en el capítulo 2, versículo 3. Pablo dice, nada hagan por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Recuerdan ustedes que hemos enseñado varias veces que la vida cristiana ordenada y madura, en el camino en que todos vamos, se puede mirar sobre dos ejes, ¿no? Una de las pocas cosas que yo me acuerdo de matemática es eso de los ejes cartesianos, ¿no? Ustedes saben, los números y yo nunca hemos sido amigos. Los números y las matemáticas son del diablo. Pero bueno, independientemente de eso, era un chiste, después se lo explico al final. Entonces, me acuerdo que hay algo en la escuela que me enseñaron que era eso de los ejes cartesianos, ¿no es cierto? Una cosa más o menos así, donde hay un eje horizontal y un eje vertical. Bueno, estos ejes cartesianos a nosotros nos sirven para entender la vida del cristiano también. Obviamente el eje vertical es el que me comunica con Dios, ¿no es cierto? Mi relación con Dios, mi vida espiritual, digamos, ¿no? Mi devoción, etcétera, como cristiano. Y el eje horizontal es el que me comunica con las personas, me relaciona con las personas a mi alrededor. ¿Okay? Dios nunca pensó que esto fuera así. Miren la imagen. Dios nunca pensó que esto fuera así. Solamente el eje vertical, ¿no? Alguna gente bien intencionada, pero equivocada, se encerró en monasterios con buenas intenciones, con buenos deseos de crecer en su espiritualidad, pero se encerró en los monasterios para estar más cerca de Dios, pero se olvidó que en el diseño de Dios la idea es que también estemos relacionados con las personas, ¿no? Y por otro lado, alguna gente honesta, pero equivocada también, tiene solamente este eje horizontal y anula el eje vertical diciendo no necesito a Dios, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, y la verdad es que no puedo, esa es la pura verdad. Entonces, el ideal de Dios es que mantengamos estos dos ejes, ¿no? El eje vertical en mi relación con Dios y el eje horizontal en términos de mi relación con los demás. Y esto es lo que yo encuentro aquí en el versículo que acabo de leerles, ¿no? Todos hemos aprendido en cuanto a las relaciones interpersonales, ¿no es cierto? Esta época de cuarentena, no solamente en cuanto a la experiencia en la casa, sino en términos de que, sin duda, por lo menos yo siento ese desafío todos los días. Y si ustedes son tan normales como me parece, viéndolos, yo los veo en vivo y en directo, en carne y hueso, pero ahora también los veo en la pantalla, y también en la pantalla me parecen gente normal
como cuando los veo personalmente. Entonces, entiendo que también tienen ese desafío de que nuestro carácter madure, ¿no? También tenemos ese desafío cotidiano de revisar nuestras motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? Entonces está hablando esto justamente, esta lección. Pablo dice, miren, aún en medio de esta situación aprendamos de Jesús y revisemos siempre nuestras actitudes, revisemos siempre nuestro carácter, revisemos siempre lo profundo de nuestras intenciones cuando nos relacionamos con quienes están al lado nuestro. Y él nos pone un desafío impresionante, ¿no? Pone el desafío de que no seamos vanagloriosos, o sea, uno diría en buen argento, de que no nos agrandemos, ¿no es cierto? No te agrandes. Hacer las cosas por humildad, no para agrandar. Hacer las cosas por humildad. Yo podría preguntar, levante la mano cuántos orgullosos hay acá conmigo. Orgullosos. Alguien levantó la mano. Los Parra levantaron la mano. Qué feo los Parra. Porque ese es el desafío del cambio de nuestro carácter, ¿no? El ser humano tiene una tendencia a ser orgulloso, a que si algo te sale bien, creerte superior a alguien o cosas por el estilo. Y Pablo dice, no, mira, ahora que yo estoy en la cárcel y que estoy aprendiendo todo esto, me doy cuenta que las cosas, tenemos que revisar continuamente la actitud con la que hacemos las cosas. Entonces él dice, miren, no se agranden, actúen con humildad. ¿Cómo estás mirando al otro? Estimando al otro como superior a vos mismo. Qué difícil, por favor. Sobre todo los argentinos, que somos conocidos en el mundo entero por nuestro orgullo. Y eso incluye los catamarqueños, Lucio, vos que te estás riendo. Entonces, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el bien de los otros, ¿no? Entonces, yo tengo, pero también me encantaría que el otro también tenga, ¿no? Dios me bendice y también me encantaría que el otro también sea bendecido. Dios me provee y también me encantaría que Dios provea al otro. Y capaz que en algunas experiencias, la forma en que Dios quiere que el otro sea provisto sea compartiendo de lo que yo tengo, ¿no? Como hemos dicho todo este tiempo, sin ninguna duda, la solidaridad bien entendida, no por doble ánimo, es una gran señal de que el pueblo de Dios puede dar respecto de estos tiempos tan desafiantes. Así que la segunda lección que aprendemos esta mañana es la que tiene que ver con revisemos las intenciones de nuestras acciones, ¿no? Maduremos como personas. No te agrandes. Yo les digo a ustedes, no te agrandes. No te agrandes. Dios te bendice, te provee, etcétera. Aprendiste aquello. No te agrandes, no te agrandes. Sé humilde, porque en la humildad es cuando más nos parecemos al Señor. ¿Está bien? Amén. ¿Están ahí o son fotos que han puesto en la red? Ahí, ¿no? Muy bien. Y lo tercero que quiero mencionar como lección para esta mañana es una frase cortita que dice Pablo a partir del versículo 5. Del versículo 5 al 11, la historia de la Biblia dice que eso era como un himno que se cantaba, ¿no? Hablando de la humillación y la exaltación de Jesús. Pero yo quiero solamente destacar una frase. El versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo quiero que, para finalizar, nuestra tercera lección de esta mañana sea entender un poquito más qué significa esto de siendo en forma de Dios. Sin ninguna duda, yo creo que esta experiencia, además de nuestra transformación interior, Dios quiere usarla para que le conozcamos más a Él. Amén. Amén. Estoy seguro de eso. Entonces yo quiero hablar de qué significa esto que Jesús siendo igual a Dios, o sea, mostrando a Dios cómo es. Entonces, algo se cortó ahí, vamos a volver a mí. Entonces, analicemos esto, esta tercera lección para nosotros esta mañana. ¿Qué significa
conocer a Dios. Yo les voy a dar algunos versículos, no los busquen, anótenlos y después los leen ustedes en su casa, yo los tengo aquí, y por supuesto después les voy a pasar el consejo de lo que estoy hablando en el grupo. Estamos con nuestra tercera lección que tiene que ver con aprender o conocer más a Dios en estas circunstancias. Se me ocurren algunas cosas que podemos, o que hemos conocido, o que estamos conociendo de Dios en estos días. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:29, un texto maravilloso, anoten los textos, después ustedes lo leen en casa, 4:29 de Deuteronomio, dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Amén. Lo que está diciendo aquí es que Dios no es un Dios inaccesible. Dios se da a conocer. Y Dios se da a conocer al que lo busca. Entonces, ¿qué aprendemos? Que Dios es un Dios que se puede encontrar. Nosotros tenemos un Dios que se puede encontrar. Dios no puede hacer escondidas. Dios no está haciéndonos sufrir, a ver qué podemos hacer y Él no se muestra nunca. ¿Dónde estará? Acá. No, Dios acá dice, mira, vos buscalo de corazón y Dios se te va a aparecer. Vos buscalo de corazón y Dios se va a conocer. Entonces, lo primero que aprendemos en nuestra tercera lección hoy es que tenemos un Dios que se da a conocer. Lo otro que podemos aprender en Deuteronomio también, capítulo 7, pero el capítulo 7, versículo 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Extraordinario. Amén. Pablo dice, siendo igual a Dios. Nuestra tercera lección es, podemos aprender de Dios en estos días. Lo segundo que aprendemos de Dios es que Dios es confiable. Amén. Dios es confiable. ¿O no confiarías vos en alguien que guarda su palabra? Amén. ¿No confiarías en alguien que lo que te dijo lo va a hacer? Amén. En una sociedad donde cada vez más ya no saben cuánto papel le va a tener que firmar para confirmar un pacto, un arreglo, un acuerdo, un contrato, porque es tanto el sentido de inseguridad respecto de la confianza de las personas, que esto de que te den la palabra, bueno, nosotros tenemos un Dios que tiene palabra. Tenemos un Dios que guarda el pacto y su misericordia. Nuestro Dios es un Dios confiable. Lo que Él dice, lo cumple. Y si Él prometió que nos iba a cuidar, es porque nos va a cuidar. Amén. Como ustedes están contando en sus experiencias. También el profeta Isaías, anoten el texto y después lo leen, en el capítulo 25, versículo 1, el profeta Isaías dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, Amén. Dice, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén. Lo que podemos aprender de Dios aquí es que Dios está en la historia haciendo cosas. Sus consejos antiguos, ¿no? Los de antes. Dios está en la historia haciendo cosas. Y todo lo que Dios hace es bueno. Así que podemos ver a lo largo de la historia cómo Dios movió ciertas piezas y bendijo a su pueblo. El apóstol Pablo también, pero en otra carta, en la carta que él escribe en Gálatas, a los de esta ciudad llamada Galacia, en Gálatas capítulo 6, miren lo que aprendemos de Dios. Por si algún argentino se quiere hacer el vivo con Dios. Gálatas 6, versículo 7 dice, bravísimo Dios, pero lleno de amor, pero con Dios no se juega. Él dice, miren, no se engañen, dice el apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, Dios habla claramente, ¿no? Siempre lo hace en un ambiente de amor, pero le dice, capo, mirá que a mí no me puedes engañar. ¿No? Lo que está diciendo aquí es, yo soy Dios, a mí no me puedes engañar. ¿No? Entonces,
está hablando de eso, ¿no? De darnos cuenta de que en estos días, en esta experiencia, nos damos cuenta que Dios es un Dios amoroso, pero es un Dios que se toma en serio las cosas. Amén. Dios es un Dios amoroso y no nos deja hacer jueguito de cintura a ninguna cuestión. A Dios no lo podemos engañar, ¿ok? Así que tener en cuenta esto nosotros no podemos, Dios no puede ser nuestro igual, porque Él es Dios, ¿ok? Y lo último que aprendemos en nuestra lección, otra vez volvemos a Isaías, está en el capítulo 55, versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, así dice Dios. O sea, conocer a Dios en este tiempo también significa darnos cuenta que Dios tiene una mirada más amplia de la vida. Amén. ¿No? Mucho más amplia, por supuesto Amén. mucho más profunda, por supuesto mucho más sabia. A veces ustedes y yo nosotros somos más buenos que el pan. Todos los que estamos aquí somos gente de red. Sí. Vamos todos al cielo de cabeza, todos los que estamos aquí. Pero lo cierto es que a veces creemos que la sabemos todas. Y a veces creemos que nuestra opinión, nuestra experiencia es lo que tiene que ser. Y a ver, Dios nos está diciendo, mira que no siempre es así. Dios nos está diciendo a través del profeta Isaías, mira que mi forma de pensar es mucho más amplia. Mira que los caminos míos son diferentes en algunos sentidos a los tuyos. Es como que Dios nos dice en idioma argentino, mira que el que la tiene clara soy yo, no vos. Sí. Amén. Entonces, si nos juntamos y nos relacionamos con alguien que sabe todo y que todo lo que hace es lo que ha planeado, lo que ha diseñado, es para nuestra bendición. Vos no tomarías decisiones, no tomarías la decisión de preguntarle a alguien que todo lo que ha pensado para tu vida es para tu bien. Y por supuesto, nos acercaríamos a alguien que no hay forma de encontrarle una mínima intención de que de algo nos vaya mal. Y por supuesto. Ahora, lo cierto es que como a veces sus caminos no son como los nuestros y sus pensamientos no son como los nuestros, en realidad el que se tiene que acomodar obviamente no es Dios, sino nosotros. Pero esto aprendemos de Dios en esto. Entonces, en estas lecciones desde el encierro hoy, lo primero que aprendemos es que nuestra actitud respecto de cómo estamos pasando estos días debe servir para que hablemos más de Dios. Pablo dice progreso del Evangelio, ¿no? Tenemos muchas razones para contar cómo Dios está siendo fiel con nosotros. Amén. Lo segundo que aprendemos tiene que ver con nuestro carácter, ¿no? Con revisar la profundidad de nuestras intenciones. No hagan nada por vanagloria, no se agranden. Te fue bien en esto, espectacular, pero no te agrandes. Hacerlo con humildad y sobre todo también, como estamos diciendo, estimar al que está cerca tuyo, mirar al que está cerca tuyo como alguien importante y valioso, que quizás la circunstancia te está diciendo que vos podés bendecir, que vos podés ayudar. Esto tiene que ver con la madurez del carácter. Y lo tercero, la tercera lección que aprendemos en esta mañana es que así como Jesús, dice Pablo, era igual a Dios o era como Dios, esta tercera lección implica yo puedo conocer más a Dios en estos días. Amén. Y conozco su fidelidad, que es una persona confiable, conozco que sabe más que yo, conozco que no puedo ser burlado, no puedo ser la gran argentino con Dios, ¿no es cierto? Conozco que Él tiene una mirada más amplia, conozco que a Dios si lo busco, lo puedo encontrar. Amén. Amén, queridos. Amén. Amén. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que en su bendición nos permita tomar estas 3 lecciones y ponerlas en práctica. Cada uno de nosotros sabe, todos los que estamos aquí estamos en un proceso de madurar, pero somos buena gente.
Amén. Bueno, nadie dijo ni amén. 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 Eso, somos Amén. buena gente, somos buena gente. Amén. Tenemos nuestras luchas y nuestros desafíos, pero yo los miro así y digo, guau, hay una gloria que sale de la persona que no me entiende nada. Vamos a orar, ¿les parece? Para finalizar. Amén. Amén. Señor, bendecimos este día y te damos gracias por este domingo que nos Gracias, Señor. En el nombre de compartir Jesús. juntos, Señor. Yo bendigo a este pueblo y bendigo las familias que Amén, Señor. En el nombre de Jesús. aquí, Señor, bendigo esos Sí, matrimonios, Señor. bendigo En los el nombre de hijos. Jesús. Como estamos orando, bendecimos la economía. Gracias por las Amén, noticias Señor. que tenemos, Señor, de que vos En el nombre de estás Jesús. haciendo algo, Señor. Estás provocando En el nombre de situaciones Jesús. Te damos muchas que gracias. sanan y alejan nuestra angustia y preocupación. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Decimos que no tenemos todas las respuestas frente a lo que está pasando, no las Sí, Señor. tenemos, no sabemos qué puede pasar, pero lo que sí tenemos es fe. Y esa fe es la que queremos En el nombre de Jesús lo declaramos. para seguir confiando en ti. Sí, Señor. Gracias por las Amén. lecciones que podemos aprender en estos Amén. días, Señor, de Amén, tantos Señor. desafíos. Danos tu bendición. Amén. Necesitamos tu bendición sobre nuestras vidas. Amén. Bendigo a los que estamos conectados ahora, sus vidas, sus En familias, el nombre de sus Jesús. hogares, sus hijos, sus trabajos, Amén. Señor. sus Sí, Señor. desafíos, su salud, en el nombre de Jesús. Que esta semana volvamos a ser sorprendidos por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Jesús. Amén. Amén. Señor. Amén. 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 Bueno, quiero que miren la cámara y sonrían con una gran sonrisa. Quería sacarles una foto. Así estamos para la revista Chakra. Vamos a ver. Espera que se fue Pati. Ahí está, Pati, que no se vaya. A ver, una gran sonrisa. La cámara. Ahí está. Bien. Pati, mira la cámara. Ahí está. A la una, a la dos. Otra más para todas. Una, dos, tres. Bueno, nos despedimos. Nos vemos en el siguiente. Hola, abuela. Hola, abuela. Hola, abuela. Dice. ¿A dónde está la abuela? Ah, está ahí con todos, abuela. Hola. ¿Cómo están? Bueno, cuídense en la semana. Amén. Hola. Gracias, bendiciones, pastor. Te mando saludos. Gracias. Bendiciones, Amén. bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Que el Señor les bendiga. Gracias, señor. Amén. Coman sano. Gustavo, ya vamos para allá, Igualmente, pastor, bendiciones. Buena semana. Acordate que somos 5 nada más,